cómo descargar las boletas de tasas municipales. En www.merlo.gov.ar hacé clic sobre trámites, luego en tasas municipales. Selecciona la boleta a descargar haciendo clic en PDF. Gobierno del Pueblo de Merlo. Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Estamos nuevamente en Futurar, pensar y hacer, que se emite por la señal de Chacra TV y se reproduce por el canal 724 de DirecTV, 429 de Flow, 472 de Claro TV, Cablevisión Uruguay, Personal del Paraguay y cable operadores de todo el país. Y en una semana que realmente es una semana bisagra, una semana muy importante desde el punto de vista político, porque, digamos, se van creando nuevas mayorías. Y se rompió también una ecuación política que era kirchnerismo-antikirchnerismo. Creo que hoy es Milei a favor o contra Milei. Y se van armando nuevas mayorías. Hoy, tranquilamente, el kirchnerismo, como lo hemos visto, lo que sucedió esta semana en la Cámara de Senadores con la conformación de la Comisión de Seguridad en todo el tema inteligencia, donde el presidente designado es un radical y presidente de la Unión Cívica Radical, el senador Martín Lustó. Cerró acuerdos con el kirchnerismo, lo vimos en la Cámara de Senadores. Digamos, se van generando nuevas mayorías. ¿Qué es lo que cambió? Que va a ser muy difícil para el gobierno nacional mandar leyes ómnibus. Esto va a ser ley por ley. Y la construcción de mayorías se van a tener ley por ley. O sea que es una semana donde el Parlamento argentino cumplió un rol muy importante y puso también límites al accionar del Poder Ejecutivo. Tiene que ser un llamado de atención al Ejecutivo y tiene que leer muy bien políticamente qué es lo que sucedió esta semana. Es por eso que en el programa de hoy invitamos a un diputado nacional, pero que tiene un valor agregado. Es el presidente del Frente Renovador, uno de los partidos que lidera Sergio Massa, pero que forma parte de la coalición Unión por la Patria. Estoy hablando del diputado nacional por Santa Fe, Diego Giuliano. Digamos, con él vamos a estar hablando de todos estos temas. Así que creo que va a ser un programa donde va a haber mucha reflexión, pero fundamentalmente es cómo sigue la política hacia el futuro. Así que hacemos una breve barrida y ya vamos a la nota editorial. En la campaña electoral de los Estados Unidos, cuando Bill Clinton triunfó sobre George Bush padre, una de las estrategias de campaña fue: vení, acércate a la cámara, dijo el candidato Bill Clinton, y léeme los labios. Es la economía, estúpido. Parafraseando a Bill Clinton, yo diría en este momento es la política. Y es con la política. Me parece que esto es lo que claramente le está faltando al gobierno nacional. Un presidente de la República totalmente desatendido de la política, enfocado claramente en el tema económico, pero que está dejando demasiados márgenes, demasiados espacios, y ya lo habrán escuchado muchas veces en Futurar. En política los espacios se ocupan, es muy parecido a la física. Y creo que esta semana es una radiografía exacta de lo que está pasando. Se rompió la antinomia kirchnerismo-antikirchnerismo. Eso quedó en el pasado. Hoy el eje es Milei o anti-Milei. Y entonces se empiezan a conformar
dentro de las minorías que hoy la política transita, distintas mayorías. Lo vimos el día martes, donde en un acuerdo muy claro entre el kirchnerismo en el Senado de la Nación y la Unión Cívica Radical de la Capital Federal, ungió en una comisión muy importante, que es la Comisión de Seguimiento del Área de Inteligencia, a Martín Lustó, con la vicepresidenta de un kirchnerista duro y ex radical, tengámoslo en cuenta también, Leopoldo Moró, un secretario general de esa comisión, el senador Oscar Parrilli, y a su vez figuras muy puntuales en esa comisión de kirchnerismo duro, como por ejemplo el ex ministro del Interior de Alberto Fernández, Guado de Pedro. Se conformó una comisión donde indudablemente va a tener efectos políticos a futuro, fundamentalmente en la Unión Cívica Radical, ya que Martín Lustó, presidente de la Unión Cívica Radical Nacional, cerró un acuerdo muy claro, legislativamente hablando, con Unión por la Patria, pero específicamente con legisladores radicales de la Capital Federal. ¿Por qué? Porque es Martín Lustó, senador nacional por la Capital Federal, y Marina Coleta, que es diputada nacional del radicalismo por la Capital Federal. O sea que está claro que se empieza a notar una diferencia muy fuerte entre el radicalismo porteño y el radicalismo federal, y ahí incluyo también a la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué hago específicamente esta diferencia? Y porque normalmente se habla del área metropolitana. Bueno, no, acá la provincia de Buenos Aires en el radicalismo empieza a tener también diferencias concretas con el radicalismo porteño. Este me parece que es un dato no menor, porque va a ser el seguimiento de toda el área de inteligencia, que siempre trajo dolores de cabeza a los distintos gobiernos de la democracia. Y a su vez, esto va correlativamente con lo que pasó en la Cámara de Diputados, donde se generó una mayoría con Unión por la Patria, con radicalismo, con PRO, con el PRO, con Encuentro Federal que lidera Miguel Ángel Pichetto, con la izquierda, Coalición Cívica, y lograron votar en contra el DNU, donde se habían destinado 100 millones de dólares para los servicios de inteligencia, hoy denominado nuevamente el Servicio de Inteligencia del Estado, SIDE. O sea, si el Senado, que es muy factible que eso pase, tenga la misma posición que se dio en diputados, ese DNU cae. Y en el cual esos 100 millones de dólares que era para la reorganización de todos los servicios de inteligencia quedan en una situación que hay que volver nuevamente a conversar y en el cual el escenario político cambió totalmente. Porque está claro que el gobierno mostró a todas luces la debilidad legislativa. Sin una conducción política clara, hoy todo el sistema legislativo de la Libertad Avanza está temblando. Cada vez es más fuerte el enfrentamiento entre el Ejecutivo y la vicepresidenta de la República, Victoria Villarruel. Es como si fueran dos personas, presidente y vicepresidente, de distintos signos ideológicos. Es como si no hubieran compartido la fórmula presidencial. Y me parece también que se están viendo debilidades porque el rol de Victoria Villarruel en el Senado de la Nación es muy importante.
demostró que no está para tocar la campanita, demostró que puede aportar y mucho, porque las veces que el Ejecutivo Nacional la necesitó, logró éxitos muy importantes, como por ejemplo reordenar y encauzar definitivamente en el Senado de la Nación la sanción definitiva de la ley bases y la ley fiscal. Está claro que está faltando una política clara legislativa. Se fue diluyendo el rol del ministro o jefe de gabinete, y también está faltando un ministro del Interior. Hoy la Argentina no tiene un ministro del Interior. Lo sigue ocupando simbólicamente Guillermo Franco, que es el jefe de gabinete. Obviamente un Guillermo Franco atemperado, un Guillermo Franco que no maneja toda la botonera de poder como históricamente desde la instalación con la reforma de la Constitución de 1994, los jefes de gabinete, en concordancia con el presidente de la República, actuaron claramente. Y siempre en forma precisa y específicamente en el área legislativa. Había políticas legislativas claras, tanto en diputados como en senadores. Hoy esto no está pasando. Y esto es lo que se está viendo claramente en estas últimas semanas. O sea, la oposición dialoguista apoyó con idas y vueltas la ley bases y la ley fiscal para que el gobierno arranque y empiece a accionar políticamente. A partir de ahí se abrió otro camino. Creo que va a ser muy difícil plantear nuevamente megaleyes. Hoy creo que esto va a ser ley por ley, o decreto de necesidad de urgencia por decreto de necesidad de urgencia. Se van a ir formando nuevas mayorías. Me parece que las diferencias son muy claras. Y creo que hay perdedores muy fuertes en esta situación, en este cambio político-legislativo. Creo que empezó a quedar en el pasado, por la falta de eficiencia, la mesa chica del presidente. Tanto Karina Milei como Santiago Caputo, los dos quedaron, digamos, muy debilitados políticamente. Creo que le está faltando el nervio necesario para poder consensuar y dialogar con toda la oposición. Santiago Caputo creo que fue el gran perdedor. Había jugado fuertemente en todo nuevos servicios de inteligencia con una cantidad de dinero feroz, y me parece que esto, digamos, indudablemente políticamente lo deja muy herido. Hay que ver cómo sigue la figura de Caputo, un asesor dentro del gobierno nacional, y seguir detenidamente, lo dijimos en el análisis político del día sábado, en el magazine de 360 que conduce Karina Rodríguez y Antonella Pierangelis, donde planteamos que habían empezado a surgir diferencias entre la mujer fuerte de este gobierno, Karina Milei, y Santiago Caputo. Se vio claramente esta semana. Empieza a haber una reorganización nuevamente y la oposición dialoguista perdió miedos, dejó de lado pudores. Un sector del PRO en diputados votó claramente con el kirchnerismo. Coalición Cívica votó con la misma postura del kirchnerismo. Es decir, que se abre una nueva etapa legislativa en la República Argentina. O sea, el eje que dominó la política argentina en los últimos 20 años, de kirchnerismo o antikirchnerismo, que se quedó de lado. Lo venimos diciendo, Javier Milei es la única figura hoy que tiene un liderazgo muy fuerte en toda la agenda política argentina. Y esto creo que es lo que se está reflejando, y contra esas políticas se van armando nuevas mayorías a favor y en contra.
creo que van a tener que hacer un ejercicio muy, muy fuerte de volver a accionar políticamente. Me parece que el presidente de la República va a tener que hacer un ejercicio también muy importante de que su gobierno no es solo la economía. Es muy importante, le está dando mucho éxito fundamentalmente en la baja de la inflación. Hay que recordar que el primer índice de inflación del gobierno de Javier Milei fue 25,6. El último fue 4%. Es decir, que indudablemente ahí se está viendo claramente un apoyo de muchos sectores de la sociedad argentina, fundamentalmente los sub-30, de 16 a 30 años, según Isonomía Consultores. Javier Milei está teniendo entre 55 y 56% de imagen positiva. Y a nivel global, 4 de cada 10 argentinos tienen esperanza que el futuro va a ser mejor. Es decir, que todavía el gobierno de Javier Milei goza de un crédito muy importante, sabiendo la situación que viven millones y millones de argentinos, pero a pesar de eso, con un ajuste muy feroz, la gente está tratando de esperar y darle el tiempo o la tolerancia social para que se encauce definitivamente a Argentina hacia un proyecto de futuro. Pero a eso hay que agregarle política. El presidente de la República tiene que dejar de lado todos los prejuicios que tiene con la política. Está en él y en su equipo de gobierno ver cómo encausa una semana negra para el gobierno nacional. Bueno, ya lo tenemos a nuestro invitado en el estudio, es el doctor Diego Giuliano, y en la voz de Karina Rodríguez lo presentamos en sociedad. Diego Alberto Giuliano es profesor universitario, político, escritor y abogado constitucionalista, nacido en la provincia de Santa Fe. Fue titular del Ministerio de Transporte de la Nación en la presidencia de Alberto Fernández hasta diciembre de 2023. En la actualidad es diputado nacional, siendo electo en las elecciones del pasado año. Recientemente asumió como presidente del Frente Renovador. Breve pausa y ya estamos en el mano a mano con el invitado de hoy, el diputado nacional Diego Giuliano. Bueno, lo prometido es deuda, ya lo tenemos en nuestros estudios en el mano a mano, el diputado nacional y presidente del Frente Renovador, Diego Giuliano. Gracias, Diego, por estar acá. En una semana, Diego, políticamente, te diría, de las más movidas, sí, ¿no? Desde Milei presidente de diciembre del año pasado, ¿no? Así es, Carlos, gracias por la invitación, pero es cierto que estamos en una etapa con yo diría un nivel de tensión política muy alta. Ojalá sea distinto, pero hoy lo que vemos es una tensión que va avanzando, incluso en la relación del mismo oficialismo internamente y en la relación con los llamados dialoguistas que sostuvieron el gobierno de Milei desde el punto de vista legislativo durante los últimos 9 meses y que en esta semana, como bien lo sintetizás, han mostrado signos de disconformidad en cuanto al rumbo. Y esto es importante. Es decir, el Congreso con, en este caso, los 99 diputados que somos los de Unión por la Patria, y ya sin tantas fronteras ni escrúpulos desde el punto de vista del escrúpulo negativo,
se pudo lograr que el 75% de la Cámara de Diputados vote en contra de este decreto del presidente que pretendía darle, y todavía le dio, 100.000 millones de pesos a los servicios de inteligencia para hacer cosas que no sabemos qué son. Sí, yo te decía fuera de cámara, como que lo que se terminó de establecer esta semana, que la antinomia, kirchnerismo, antikirchnerismo, quedó en el pasado, y hoy me parece que es estar con Milei o en contra de Milei. O sea, digamos, en el sentido, cambió el eje, y donde la dirigencia política, después de, fundamentalmente es lo dialoguista, después de la ley bases y la ley fiscal, es como que se sintieron liberados, y hoy, digamos, el hecho de poder votar con lo que era mancha venenosa, que era Unión por la Patria, los diputados o senadores de Unión por la Patria, me parece que eso fluye, porque también pasó en el Senado. Y eso tiene una explicación. Yo creo que esta tensión política tiene que ver con espejar una tensión que está dada en la sociedad argentina. Si la economía familiar empieza a flaquear, si los servicios empiezan a ser impagables, si la sociedad aguanta, porque la sociedad argentina ha demostrado que aguanta, incluso lo que votó lo soporta en crisis. Pero claro, empiezan las tensiones. Cuando las pymes empiezan a perder competitividad, cuando el empleo empieza a bajar, cuando vos ya no tenés otro miedo que es que pierdas tu trabajo. No solo que le alcance un trabajo, sino que lo pierdas. Todo eso empieza a espejarse en el mundo político. Y entonces esas antinomias tan profundas van mutando. Y creo que la mutación se dio esta semana en forma expresa, cuando el 75% de la Cámara de Diputados, peronistas de distintas versiones, radicales de distintas versiones, y también el PRO, le puso un tope a una avanzada del gobierno sobre algo muy sensible en la Argentina, en donde siempre se habló de los sótanos de la democracia, una Argentina que ha tenido experiencias muy negativas con los servicios de inteligencia, en donde se le daba, en un país donde no hay plata, sí hay plata para no, yo diría, para no controlar. Porque estos 100.000 millones de pesos, que son 100 millones de dólares aproximadamente, son de libre disponibilidad y a libre demanda. No se sabe para qué. Entonces, la política puso un tope, los partidos políticos pusieron un tope a estas apetencias, yo diría, desbordadas. El gobierno tiene un problema que es el desborde. Primero se desborda internamente. Ayer asistimos a situaciones hasta de violencia en la Cámara de Diputados, no entre los bloques opositores, sino en el mismo bloque oficialista. Y la verdad que Unión por la Patria, que es el bloque mayoritario, nosotros hacemos un esfuerzo fundamental para mantener un equilibrio en la Cámara, e incluso internamente para mantener lo que se llama esta unidad en la diversidad. Entonces el peronismo, que ha perdido las elecciones en el balotaje, yo siempre lo digo, no es lo mismo que perder las elecciones. Acá el segundo y la tercera se unieron para ganarle a Massa y, en el balotaje se ha producido un resultado que en vez de unir a los que ganaron, en realidad los ha dividido profundamente. En cuanto a la nominación del juez de la Corte, el hijo, en cuanto a los servicios de inteligencia, en cuanto a la política de la producción. Nosotros tenemos un concepto y a veces renunciamos a algunos detalles en los análisis, porque pensamos que se está rompiendo de alguna manera la malla productiva del país. Y la malla productiva tiene que ser preservada, sea cual fuera la política o la idea que esté gobernando. Porque eso es lo que hace a la Argentina, no solo grande, sino con expectativa enorme de futuro. Entonces, si la malla productiva empieza a sufrir, si de los 19, yo diría, indicadores económicos fundamentales, hay 16 que van para atrás, continuadamente, en 9 meses, en el caso del agro creo que hemos tenido una levantada en el agro porque, salíamos de una sequía profunda, infernal, terrible, y el agro ha podido sostenerse. Pero las políticas productivas del país son lo que tenemos que bancar de todos los sectores políticos. Y esto hoy se ve desde el gobierno
que no está sucediendo. No, y después quiero hablar específicamente sobre todo el tema productivo y la región centro específicamente, pero hay otro tema que a mí me preocupa mucho. Yo lo llamo, por eso digo, le quiero dar importancia a toda esta construcción digital que el gobierno hace y hace muy bien, que yo lo llamo el 678 digital. O sea, yo lo que estoy viendo es un gobierno donde su construcción política fue puesta en redes sociales, con un grupo de gente trabajando que manejan muy bien todo, instalan temas permanentemente, y yo creo que también ese era el gran temor con respecto al tema de esta reorganización de los servicios de inteligencia, que en principio yo estoy de acuerdo, porque creo que coincido con vos, lo de los servicios de inteligencia en la Argentina ha sido muy oscuro, pero el tema del ciberespionaje yo te diría que hay que tener un cuidado absoluto, porque el rol específico de la Libertad Avanza es un manejo espectacular. Si hay algo que los diferencia con toda la dirigencia partidaria de otros partidos políticos, es ese rol, ¿no? Es ese rol, yo diría, ese talento por manejar este tipo de comunicación. Ahora, también es cierto que el espionaje o esta tentación de espiar y de perseguir y de avanzar sobre los opositores y sobre la justicia y sobre el periodismo, es algo que ya en la Argentina lo hemos visto en democracia también. Sí, señor. Entonces, lo de ayer fue muy sensible y muy importante, y esperemos que el Senado también complete este rechazo. Porque no solo es un límite al gobierno, es un límite a una metodología que lesiona mucho la democracia. O sea, la democracia, nosotros podemos sentir que no responde siempre a la necesidad de la gente de último momento, pero a lo largo y a lo ancho de su desempeño, la democracia siempre resuelve y es el mejor sistema político respecto de estas tentaciones autoritarias. Creo que el gobierno de la libertad tiene una gran tentación autoritaria, que lo desempeña a través de las redes, muchas veces, ese autoritarismo, esa lesión permanente del otro. Eso no está ayudando a la Argentina, porque el tema de la Argentina de Macri, cuando se discutía la famosa grieta, creo que hoy ya la grieta es un precipicio. Y ese precipicio termina lesionando las instituciones y la trama de la Argentina grande, que es la Argentina también, que está en el interior del país, para llamarlo de alguna manera. A mí no me gusta hablar del interior porque el otro sería el exterior, pero de todas maneras estamos hablando de las provincias. Hoy el gobierno central tiene políticas antiprovincia muy fuertes, antifederales, decididas, descaradas. Cuando quita el subsidio al transporte al interior de la Argentina y lo duplica en Buenos Aires, está dando un mensaje muy claro. Es que el interior que se las arregle. Cuando hay una tragedia climatológica, lo que fuera, y el presidente dice, con los recursos de ustedes, con la de ustedes, no con la mía. Entonces, entre la mía y la de ustedes está la de todos nosotros. Entonces, el país es un país federal. Por más que uno gane un balotaje, no puede cambiar la base constitucional del país. Ya el federalismo viene desarmado, despreciado, y hoy quitan el fondo al transporte, quitan la obra pública. Hay provincias que hay grandes carteles donde antes decía, aquí se está construyendo, dice, aquí no llegaron los recursos. Lo he visto en La Rioja, lo he visto en Catamarca. Quitan los fondos compensadores de las cajas de jubilaciones. Entonces, las provincias están viviendo una situación que puede durar un tiempo, pero que lamentablemente van hacia una crisis profunda. Y la crisis de las provincias, porque en la Argentina todos somos provincianos. No creamos algunos que porque viven en Buenos Aires son de otro gobierno. Todos somos provincianos en el país. Y la crisis de las provincias va a afectar fuertemente la malla de la Argentina productiva, que es la que tenemos que defender. Ahora, digo, también es verdad que yo diría en los últimos 20 años la línea política de todos los partidos fue la conurbanización de la política. O sea, apostar fuertemente al área metropolitana, donde tenés
números más, números menos, entre 33 y 35% del padrón electoral, cuando hablo capital y conurbano, y creo que los dirigentes políticos de las distintas provincias, tanto radicales, peronistas, o sea, del PRO y demás, es como que acompañaron, ¿no? O sea, no hubo nunca figuras que se opusieran. Fue una voz de veces, por ahí Córdoba con su cordobesismo, sí, pero que no pudo romper el alambrado, ¿no? Mira, nosotros en el Frente Renovador es un tema que tratamos permanentemente. Por eso cuando Sergio Massa decide que el presidente del Frente Renovador sea, en este caso un santafesino, pero podría haber sido, digo, el criterio de dar un protagonismo a un país que tiene una raíz federal, pero que es cierto, y yo te escuchaba, recuerdo en una de tus intervenciones, en un evento, en una conferencia, justamente hay un 33 muy potente, pero hay otro 33, y hay otro 33. Y esos otros 33, que son los otros grandes regiones de la Argentina, el norte grande, el centro con el norte de la provincia de Buenos Aires, como lo planteaste en algún momento. Hay otros conurbanos, para llamarlo de alguna manera. Entonces es necesaria la integración de ese país, porque los recursos no fluyen del obelisco, los recursos fluyen de toda la Argentina productiva, desde la pampa húmeda hasta la minería. Vemos ahora, en un momento de crisis profunda, en donde la retracción económica es casi algo deliberado de este gobierno, con un concepto de que hay que secar la plaza, hay que bajar la inflación, aunque tengamos que matarnos todos, porque este es el concepto, yo diría, desbordado del gobierno. Es decir, bajemos la inflación, bajemos la fiebre, aunque tengamos que matar al paciente, algo absurdo, pero de todas maneras, en ese contexto, la Argentina productiva sigue salvando las papas. El campo sigue salvando las papas, como la está salvando en este momento, la única actividad que genera dólares. Genera verde, y la minería con algo mucho más concentrado. Eso que se criticaba del campo es exactamente a la inversa. El campo tiene una gran capacidad de distribución en la Argentina, y la minería hoy todavía tiene un alto nivel de concentración, pero de todas maneras la minería está para adelante. Entonces, si nosotros no empezamos a agregarle a eso todo lo que significa la actividad comercial que se cayó, la construcción que se cayó, todo eso se empieza a notar. Bueno, creo que la Argentina, como siempre, termina salvándose por algunos factores, sí, y sobre todo cuando uno lo que está viendo es una gran primarización, porque el campo sigue siendo un factor decisivo, pero industrializado. El campo es un factor absolutamente, diría, de proyectar el país. Bueno, la industria está en su peor momento, y todo esto empieza a hacer sentir a la familia, empieza a hacer sentir al PYME. Por eso digo, la política, esto de que se cayeron fronteras ideológicas, a lo mejor es lo mejor que pasó. Sí, coincido. Yo creo que creo que hay un nuevo escenario político en la Argentina. Y me parece también que, esto lo vengo diciendo hace mucho tiempo, el Parlamento es la caja de resonancia absoluta, y desde el Parlamento van a tener que salir los acuerdos necesarios, porque yo creo que esto es ley por ley ahora, Diego. Me parece que estas construcciones de mayorías no son homogéneas, son totalmente heterogéneas. Así es. Y me parece que ahí es donde se van a ir encontrando mayorías, a veces votando el peronismo con el PRO, y etcétera, ¿no? Hubo 3 grandes acuerdos en esta lógica que vos planteás. Hubo 3 grandes momentos de acuerdo. En una Argentina en donde el acuerdo parece imposible, ¿no? Pero el acuerdo por la educación pública fue, para mí, retumbó en la sociedad. Sí, hizo ruido. Ahí hizo ruido. El acuerdo por el financiamiento de la universidad, por el sostenimiento de los gastos de la universidad. El acuerdo por el tope a los servicios de inteligencia fue también lo de ayer. Y luego el acuerdo por restaurar el sistema jubilatorio. Es decir, no dejar
que el ajuste que el presidente dijo que pagaban unos, lo paguen solamente los sectores más vulnerables, entre ellos los jubilados. Sí, sí, sí. Fundamentalmente los jubilados y los pensionados son los que están bancando yo diría esta aventura, y lo digo con respeto, pero es lo que veo, esta aventura de lo que está el gobierno llevando adelante. Entonces, esto lo pagan los jubilados, un gran acuerdo parlamentario para salvar esa situación. Todavía falta completar, pero fíjense que incluso en las cosas en donde nosotros, Unión por la Patria, se oponía fervientemente, como en el caso de la ley de bases y del RIGI. Bueno, eso la oposición le dio herramientas, no nosotros, pero se la dio el radicalismo y el PRO. Ahora el radicalismo y el PRO también han visto que hay topes, hay límites. La Argentina sigue siendo un Estado de Derecho, sigue siendo un Estado federal, y lo que no se puede romper es la malla. Y lo que estamos perforando son esos pisos. Por ejemplo, el piso del acuerdo democrático. Hay un piso que está claramente definido en el 83, aunque no se escribió, pero está en el corazón de la vida argentina. No se discute más que los derechos humanos tienen que ser respetados en la Argentina. Bueno, ha habido un brote últimamente de donde se pone en duda eso, y entonces se visitan genocidas con recursos de la Cámara de Diputados, y se plantea un plan de liberación de genocidas, de suelta de genocidas. Y eso es perforar el piso democrático. Diego, hacemos una breve pausa y seguimos con esta línea, y después quiero entrar un poquito en la región centro. Breve pausa y seguimos con el diputado nacional Diego Giuliano. Diego, estábamos en un tema que creo que la percepción política es como decir, no rompamos la malla de consensos. Hay algunos consensos que se instalaron en 1983 y que están internalizados en la sociedad argentina, que creo que es lo que cambió el esquema fundamentalmente parlamentario. O sea, donde este mancha venenosa que es el kirchnerismo hoy pueden dialogar, y que no es solamente el kirchnerismo, es un bloque mucho más variopinto. Mira, creo que hay una evolución incluso en el pensamiento y en el sentimiento de la sociedad. Durante mucho tiempo se alimentó el odio, la bronca, la división, porque eso fue un gran negocio. Un negocio para algunos políticos. Y la verdad que el que está en el mundo de la política tiene que entender que lo que puede ser un negocio coyuntural termina siendo un perjuicio enorme para el presente y el futuro. Y en eso hay que tener responsabilidad. Entonces me parece que esto de seguir alimentando, a ver de quién es el más venenoso de todos, es tentador, pero termina siendo un negocio de muy corto plazo. Es marketinero, digamos, claro, vende muy bien. Vende bien por un rato, pero creo que la sociedad también empieza a detectar que eso la lastima. Y claro que es tentador. Nosotros en el tema de nuestra posición parlamentaria, la gente conoce toda la evolución. Yo vengo del sector de Sergio Massa. Estamos trabajando fuerte para mantener una unidad real, genuina, entendiendo las diferencias, pero también superándolas. ¿Por qué? Porque hay esos 33 que vos decís, esos 33% dispersos en diferentes lugares del país, que están esperando de la política respuestas a la resolución de los problemas. Tengo un problema, lo quiero resolver. No me ayudás si te enfrentás, si tenés que llamar a la seguridad para cada vez que discuten un tema en el bloque oficialista, un bloque de 38 que tiene que terminar las reuniones llamando a la seguridad del Congreso porque termina
corriendo de un lado para el otro, haciendo denuncias penales, entre ellos. Digo, no quiero, digamos, hacer de esto un tema central, pero sí digo, es una gestualidad que no ayuda. Son luces que se Cualquier prenden, demócrata, ¿no? En cualquier lugar del mundo, si está en un lugar parlamentario, empieza a ver que estas cosas son complejas. Son complejas cuando estamos discutiendo nada menos que 100.000 millones, o sea, 100 millones de dólares para la inteligencia. Esto en ningún lugar del mundo sucede. No con este desparpajo. Liviandad, desparpajo. Sí. Entonces, digo, en el medio está el que todos los días tiene que ver cómo sigue para adelante y ver cómo la Argentina le da oportunidades. Y las fabricamos, las tenemos que fabricar. Entonces, yo recorro las ciudades del interior, con Sergio Massa estamos haciendo un seguimiento muy exhaustivo de todos los, yo diría, los trayectos productivos en cada región. Cómo le va el vino, cómo le va la soja, cómo le va el maíz, cómo le va el trigo, cómo funciona. Y estamos viendo cómo evoluciona y cuáles son las perspectivas, cómo le va la industrialización. Entonces, frente a de los 19 grandes vectores de la economía, hay 16 que están en baja, amarillo o rojo. Y hay algunos que están verde, pero con otras explicaciones que no son la política. No es la política la que le ha resuelto el tema, sino la coyuntura, las condiciones meteorológicas, como le ha pasado al campo. Bueno, creo que es un momento donde los argentinos tenemos que racionalizar, hacer lo que nosotros hacemos los 99 de Unión por la Patria, que no siempre estuvimos del mismo lado, pero que hoy estamos del mismo lado. Y creo que tenemos que estar todos del mismo lado en eso. Ahora, vos sos de una provincia que sos de las 5 grandes. Sos de la provincia de Santa Fe, a pesar que tu radio de acción política es Rosario, ¿no? Así es. Y yo lo que estoy viendo también, que hacía mucho no sucedía, es como que hay unidad de criterios en la diversidad en la región centro. Tenés Entre Ríos, que es un dirigente del PRO a cargo del Ejecutivo, Santa Fe, un dirigente radical a cargo del Ejecutivo, y un peronista en Córdoba a cargo del Ejecutivo. Digamos, son 3 fuerzas dispares, diferentes, pero que indudablemente lograron consensuar digamos, fundamentalmente en grandes defensores de la productividad. Y donde también hay sectores como, y me consta, fundamentalmente del Frente Renovador que liderás, de estar, digamos, en diálogo permanente con esa línea, porque yo recuerdo que fueron esa región centro, esos 3 gobernadores que trabajaron fuertemente para la baja de retenciones, cuando fue la primera ley bases, sí, que querían aumentar las retenciones. Yo creo que los une casi el espanto, ¿no? Sí. Más que el affectio societatis, el cariño, los une el espanto. ¿Por qué? Porque un gobierno que inició su mandato violentando el pacto electoral y planteando que va a aumentar retenciones, planteando que va a aumentar tarifas de una manera desproporcionada, aumentando impuestos, retrotrayendo el impuesto a las ganancias, es decir, un gobierno que rompió todas las bases de lo que había dicho, obviamente que disimula muy bien, lo disimula con desbordes, con pelearse con el mundo entero o con la parte del mundo que creen que son enemigos, que son nuestra principal clientela, porque la verdad que pelearse con China, con Brasil, con Colombia, con España, nuestra clientela, para decirlo de alguna manera. Los que nos compran la soja, los que nos compran todo lo que es nuestra gran producción, la carne. Entonces, digo, lo disimula muy bien, pero va a fondo con una receta absolutamente conservadora y que ya en Argentina hemos visto muchas veces, como lo que estamos viendo con las empresas privatizadas, con el transporte. Yo lo veo, lo sigo directamente. Estamos viendo una crisis que se avisora cada vez más profunda, porque el transporte son las venas de la producción. Y cuando usted empieza a hacerlas caer, no solo desde el pasajero, sino de la carga, hay todo un retroceso
Lo último que yo había vivido en el Belgrano Cargas, cuando el Belgrano Cargas, Trenes Argentinos Carga, recibió 26 millones de dólares de 3 grandes empresas cerealeras que dijeron, adelanto flete porque creo en esto, y les pongo 26 millones de dólares a una empresa del Estado que mejoró profundamente el tema del transporte de carga. Bueno, hoy veo que está todo para atrás. Están deteriorando las empresas para privatizarlas. Esto ya lo vi, ya nos pasó, y generalmente en la retracción de estos procesos hay muchos errores. Entonces, digo, frente a esto, la región centro creo que da un ejemplo de diálogo. Ahora, a mí no me da risa lo que a veces a los gobernadores de la región centro, lo he visto cuando le dicen no hay plata. Yo recuerdo los 3 gobernadores y el ministro del Interior, hoy jefe de gabinete, que le decía no hay plata. Y los gobernadores, la verdad, que hasta se sonrieron. Yo creo que ahí inmediatamente hay que plantear, si no hay plata de arriba para abajo, tampoco va a haber plata de abajo para arriba. Que es creo que la manera en que este gobierno se está cavando, quiere salir de un pozo cavando para abajo. Porque lo que primero cayó fue la recaudación. Entonces, si no hay plata para Santa Fe, para Córdoba y Entre Ríos, como se lo planteó en el jefe de gabinete, creo que el planteo de los gobernadores es, bueno, tampoco hay plata para arriba. Y entonces esto significaría una ruptura del pacto central de la Argentina. Pero frente a este abandono, es razonable que los gobernantes digan, bueno, tampoco mandamos plata para arriba. Y esto significaría un cambio rotundo, quizá un tanto, yo diría, fuerte para la malla federal, pero desde un punto de vista necesario, porque hay que defender a las comunidades que son la base de la Argentina. Ahora, fíjate, Diego, que acá hay otro dato y en el cual le está costando mucho fundamentalmente a lo que es el pero-kirchnerismo. Yo lo que vengo viendo que hay un cambio también muy fuerte en el pensamiento de una sociedad, que hasta el 2020, digamos, previo a todo lo que fue la pandemia, 7 de cada 10 argentinos planteaban que el Estado tiene que ser el motor central del desarrollo. Post pandemia, post cuarentena, 6 de cada 10 argentinos están planteando que la actividad privada tiene que ser el desarrollo central de la economía argentina. Sí. Ahí hay como un antes y un después, que yo lo que vengo viendo es que fundamentalmente Unión por la Patria, si querés, no lo termina, digamos, hay diferencias, yo creo que el Frente Renovador tiene diferencias conceptuales, al menos lo que uno lee la política con respecto por ahí al kirchnerismo más duro, pero este es un tema que a la política en general, a los radicales también, a la gente de Encuentro Federal, le cuesta verlo e internalizarlo. Es como que hay un modelo muy asumido en el cual el Estado es todo. Bueno, esto creo que hay que ir a un proceso de síntesis en este tema, porque el justicialismo, el peronismo, en todas sus versiones, en todas sus etapas históricas, siempre ha intentado sintetizar, y sobre todo con una visión pragmática, entender que no es el Estado el centro de la vida política, ni económica, ni social, y que también la ley de la selva del mercado termina siendo defectuosa para la convivencia. Es decir, aquí han triunfado ideas en el último balotaje que tienen que ver con casi la ley de la selva, que cada uno se arregle como pueda. Eso ya está probado en el mundo entero, que ni en los países capitalistas más extremos han dado resultado. Los países que tienen mejores niveles de educación, de productividad, de desarrollo, son los que el Estado tiene una intervención razonable en todo lo que significa los desbordes que a veces el mercado plantea. Entonces, esa síntesis está presente en yo diría, en nuestra esencia. Hay que llevarla a la práctica y hay que convencer a la sociedad de que la ley de la selva es muy difícil que traiga beneficios directos.
es muy difícil que una gacela se coma un león. Y en la ley de la selva, los que creen que van a ser leones, la verdad que los leones son un grupo muy reducido, muy estricto, no es tan fácil estar dentro de los leones. Entonces, nosotros entendemos eso. Por otro lado, claro, la centralidad del Estado como el único actor de la economía es algo también superado. Es decir, el peronismo creo que se ha anticipado fuertemente en las ideas en esto. Hoy tenemos que concretarlo en un proyecto de país que la verdad que Massa delineó muy claramente en lo que fue la campaña, en donde la empresa, la iniciativa privada, la producción, el trabajo convivían en un esquema en donde el Estado tiene que arbitrar, sobre todo en función del interés colectivo, pero sobre todo en función del interés de los más vulnerables, que son los primeros que terminan siendo, le diría, desplazados. O sea, desplazados de desplazados. Entonces, la Argentina de hoy, con los niveles de pobreza que tiene, con el 1,5 millones, esto es lacerante, con el 1,5 millones que no cena, que se va a dormir sin cenar. Es una Argentina que nos tiene que dar vergüenza. Que duele y que hay que asumir. No podemos discutir si tiene un diputado los patitos en fila o si... No, o sea, los temas de cada semana en realidad se alejan de cómo resolver el problema del 1,5 millones que no cena. Ahora, yo coincido plenamente con lo que estás planteando, porque aparte hay otro dato de la realidad. En los últimos 20 años pasaste de un 25%, que era el Estado, la inserción del Estado en el Producto Bruto, a más de 40 puntos. O sea que indudablemente hubo una fuerte presencia estatal en todo y que es difícil volver a los equilibrios. Esto yo coincido plenamente el planteo tuyo. Digo, pero ahí es donde yo estoy viendo que la política está más, no sé cuál sería la palabra, pero como más cómoda en que el Estado sea una gran madre y no se, digamos, como que le tiene demasiado tirria a lo privado. Digo, hay excepciones, a ver, o sea, sí. no quiero ser taxativo en esto, pero esta es la percepción que uno tiene en los discursos. Obviamente hay diferencias. Sí. A ver, un análisis de extremos es siempre negativo. Obviamente, totalmente. O sea, estamos en actitudes extremistas. La Argentina llegó a un punto, por la crisis, por la pobreza, por el desfinanciamiento de los sectores productivos, en donde estamos en decisiones de extremos. Entonces, ley de la selva, con todo respeto, porque hasta da vergüenza decirlo, compraventa de órganos, porque es una decisión privada, el Estado rector de la vida cotidiana. Y creo que esto no está ni en la esencia del peronismo, ni en la esencia del radicalismo, de los grandes movimientos sociales y populares de la Argentina, no están ahí parados. Y si se paran ahí es porque están equivocados. Lo digo humildemente. Entonces necesitamos generar un proyecto que la verdad que nosotros durante la campaña quisimos mostrar ese plan, ¿no? Ese equilibrio, ese relacionamiento virtuoso entre lo público y lo privado. Que algunos, desecharon. La verdad que tiene que ver con errores propios, también tiene que ver con una presentación ante la sociedad de extremos, diría atractivos, pero no para 4 años, pero no para 40 años, pero no, o sea, atractivo en la coyuntura, sí. Pero que no tienen una solidez, una durabilidad en el cumplimiento del objetivo de un país que tiene que fortalecerse en su trabajo, en su producción, en su construcción. Y que no es que nosotros dijimos un discurso, porque los discursos en la Argentina están todos terminados. Los discursos se terminaron. Hay que mostrar acciones. O sea, hacia dónde vamos, cómo lo queremos hacer, que es lo que Massa planteó, en la campaña, el cómo iba a hacerlo, y finalmente lograr esa proximidad con una sociedad que está muy lastimada y que sigue lastimada por políticas que la están desplazando de su proyecto de vida. Bueno, Diego, nos quedamos sin tiempo.
Te agradezco mucho la visita, no va a ser la última vez que te invite. Creo que es importante reflexionar y dialogar. Muchas gracias por la invitación y a disposición. Voy a hacer el cierre del programa. ¿Cómo no? Y ahora el dato futurar. Y el dato futurar de hoy tiene que ver con lo que está pasando en los tribunales de Comodoro Pi en toda la trama de la separación de la pareja Alberto Fernández-Fabiola Yáñez. ¿Por qué? Y porque hay una gran preocupación, y así se lo hicieron saber al gobierno nacional, de países en el cual tiene que ver con el celular del expresidente de la República, Alberto Fernández. O sea que en ese teléfono que está en manos de la justicia, hay mucha información, pero también hay mucha información con charlas con distintos presidentes que en sus 4 años de gestión Alberto Fernández tuvo. Hubo varios llamados donde estaban pidiendo que salga de la esfera del juicio ese teléfono para evitar situaciones mayores. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Esto ha sido el programa número 100 de Futurar. Pensar y hacer. La próxima semana nos vemos nuevamente. Muchísimas gracias y buenas noches.